¿Y si Dios no fuera quien imaginas? Esa pregunta, aparentemente simple, carga con el peso de siglos. Una interrogación que no busca destruir la fe, sino liberarla. Desde niños heredamos imágenes de Dios. Un anciano sentado en un trono, un juez severo, un padre bondadoso, una luz distante o un silencio absoluto. Estas imágenes moldean la forma en que nos relacionamos con lo sagrado, pero también pueden limitar lo que entendemos como divino. Cada cultura construye sus dioses. Ellos hablan la lengua del pueblo, visten las ropas de la época, comparten los sueños y los miedos de quienes los invocan. Pero, ¿y si esas representaciones no fueran la realidad de Dios, sino reflejos de nuestra propia psique colectiva? Este video es una invitación, no para abandonar la fe, sino para atravesar el espejo de las imágenes familiares y mirar lo que hay más allá. Vamos a recorrer caminos históricos, psicológicos y teológicos. Vamos a dialogar con pensadores que se atrevieron a preguntar: ¿será que Dios es más grande que lo que podemos pensar sobre Él? Prepárate. No habrá respuestas fáciles, solo preguntas más profundas. Y quizá, al final, el silencio que queda sea más sagrado que cualquier definición. La idea de Dios no nació terminada, se fue moldeando como un río que, a lo largo de los siglos, traza nuevas curvas, excava orillas y encuentra otros afluentes. En las primeras tribus humanas, lo divino se confundía con las fuerzas de la naturaleza. Rayos, tormentas, el sol y la luna eran entidades vivas, divinidades con humores y voluntades. Un dios era, antes que nada, una presencia local, protectora de un pueblo, guardiana de un territorio. Con el paso del tiempo surgieron narrativas más elaboradas. En Egipto, en Oriente Medio y en Grecia, los dioses tenían forma humana, pasiones humanas e incluso defectos humanos. El Dios de Israel comenzó como una divinidad tribal que acompañaba al pueblo en el desierto y luchaba a su lado. Autores como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino ampliaron la concepción. Dios no era solo el guerrero o legislador, sino el creador absoluto, fundamento de todo lo que existe. Spinoza, siglos después, disolvió esta figura personal en la propia sustancia del universo. Dios era la naturaleza, y la naturaleza era Dios. Cada época proyectó sus ideales y miedos en esta figura suprema. En tiempos de guerra, Dios era un general. En tiempos de paz, un padre compasivo. En momentos de crisis, un juez. En tiempos de florecimiento cultural, un filósofo. El Dios que conocemos hoy es el resultado de todas estas capas históricas. Pero reconocer esta construcción no lo disminuye. Solo nos recuerda que la imagen que tenemos no es fija y quizás ni siquiera sea la última. Sigmund Freud afirmaba que Dios es muchas veces una proyección del Padre que tuvimos o que hubiéramos querido tener. Para él, la religión era un mecanismo psicológico, una forma de lidiar con la indefensión. Carl Jung, en cambio, veía a Dios como un arquetipo del sí mismo, el centro organizador de la psique. Para Jung, no importaba si Dios existía fuera o dentro, lo importante era que esa imagen tenía una fuerza real en la vida humana, moldeando sueños, elecciones y destinos. Lo que une estas perspectivas es la percepción de que la manera en que vemos a Dios revela mucho sobre nosotros mismos. Un Dios severo puede reflejar una conciencia atormentada por la culpa. Un Dios amoroso puede reflejar experiencias de acogida y cuidado. En cada persona, lo sagrado adquiere contornos únicos. Para algunos, Dios es un diálogo íntimo y silencioso. Para otros, una energía impersonal que impregna todas las cosas. Para algunos, es una ausencia sentida. Para otros, una presencia constante. La psicología no pretende agotar la cuestión de Dios, pero nos recuerda algo esencial. La imagen que tenemos de Él no es neutra. Está formada por recuerdos, afectos, heridas y esperanzas. Y así como nosotros cambiamos a lo largo de la vida, quizás sea saludable permitir que la imagen de Dios también cambie. Esto no significa perder la fe.
sino dejarla madurar, crecer junto con nuestra propia conciencia. Las imágenes de Dios pueden liberar, pero también pueden aprisionar. Cuando la figura divina se utiliza como instrumento de control, lo sagrado se convierte en un arma. A lo largo de la historia, cuántas guerras, persecuciones e injusticias han sido justificadas en nombre de Dios. Cuántas voces han sido silenciadas, cuántos cuerpos heridos, cuántos pensamientos prohibidos. En la Edad Media, la Inquisición no era solo un tribunal religioso, era un proyecto político y social que mantenía el poder centralizado, donde la imagen verdadera de Dios era dictada por autoridades que controlaban quién podía pensar y quién debía ser castigado. En el siglo XX, regímenes totalitarios, incluso seculares, manipularon símbolos casi religiosos para obtener lealtad ciega. No era Dios, pero la lógica era la misma: crear una figura suprema e incuestionable, un Dios político que exige obediencia incondicional. El filósofo Ludwig Feuerbach escribió: «El hombre crea a Dios a su imagen y semejanza, y lo que proyecta, adora». Esta frase es una advertencia. Si proyectamos nuestros miedos y prejuicios en Dios, corremos el riesgo de creer que la propia divinidad legitima nuestras intolerancias. Nietzsche, al decir «Dios ha muerto», no celebraba un ateísmo superficial. Hablaba de la muerte de una imagen, aquella figura que se volvió incapaz de inspirar una vida auténtica, asfixiada por siglos de dogmas y prohibiciones. La prisión ocurre cuando confundimos la representación con la realidad. Cuando creemos que nuestra imagen de Dios es la única correcta, cerramos las puertas al misterio, al diálogo y a la experiencia viva de lo sagrado. Quizás la pregunta no sea solo ¿quién es Dios?, sino también ¿quién nos convertimos al creer en esta o aquella imagen de Dios? Porque al final, la imagen que elegimos seguir moldea no solo nuestra fe, sino nuestra ética, nuestra política, nuestra manera de amar y de perdonar. La palabra deconstrucción puede asustar. Parece sinónimo de destrucción, pero no lo es. En teología, deconstruir es limpiar el terreno, retirar los escombros conceptuales que hemos acumulado a lo largo de los siglos para permitir que lo esencial pueda aparecer. La teología apofática, o vía negativa, enseña que Dios está más allá de toda imagen y concepto. No podemos decir lo que Él es, solo podemos afirmar lo que no es. Esta tradición, que remonta a pensadores como Pseudo Dionisio Areopagita, afirma que toda descripción de Dios es provisional, inadecuada y, en el fondo, idólatra si se toma como definitiva. Místicos como Maestro Eckhart, en el siglo XIV, hablaban de un Dios más allá de Dios, una realidad tan pura que ni siquiera el nombre Dios sería suficiente. Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, describe el camino del alma como un desapego progresivo, donde incluso las imágenes más sublimes son dejadas atrás. Este camino no es cómodo. Cuando retiramos los ídolos conceptuales, nos quedamos frente al silencio. Pero es un silencio fértil, no vacío. Es el espacio donde algo nuevo puede surgir, o mejor dicho, donde lo eterno puede manifestarse sin que intentemos ponerlo en moldes humanos. Teólogos contemporáneos como John Caputo hablan de un Dios frágil, no frágil en poder, sino en la forma en que se ofrece, no como tirano, sino como llamado. Este Dios no se impone, Él insiste. Nos invita a responder, pero nunca obliga. Deconstruir significa, por lo tanto, eliminar todo aquello que no es Dios para que podamos acercarnos a Él de forma más verdadera. Es como limpiar un cristal empañado. No cambiamos el paisaje, solo lo vemos con más claridad. Este proceso es doloroso para quien creció creyendo que la fe consiste en defender imágenes fijas, pero tal vez la fe más profunda no consista en proteger nuestras representaciones, sino en permitir que mueran cuando sea necesario, confiando en que la realidad que está detrás de ellas no muere. No todas las tradiciones ven a Dios como una persona con voluntad propia.
En el hinduismo, la realidad última es Brahman, sin forma, sin color, sin voz, pero presente en todas las cosas. Es aquello que está detrás de la multiplicidad, el telón de fondo eterno. El concepto de Atman, el yo profundo, se entiende como idéntico a Brahman, lo que conduce a una espiritualidad de unión y disolución, no de adoración a un ser externo. En el budismo, especialmente en el Zen, la pregunta sobre la existencia de Dios se considera muchas veces irrelevante. El enfoque está en superar el sufrimiento y la ignorancia. Aún así, existe una profunda reverencia por el así es de la realidad, un reconocimiento de que el mundo, tal como es, encierra un misterio insondable. En el sufismo, rama mística del Islam, Dios es el amado. Los poemas de Rumi y Hafiz hablan de un anhelo irresistible de unión, como si el alma fuera una gota que quiere volver al océano. Es un lenguaje apasionado que disuelve la distancia entre lo humano y lo divino. Los filósofos estoicos hablaban del logos, la razón divina que estructura el cosmos. Para ellos, vivir bien era vivir en armonía con ese orden cósmico, aceptando con serenidad lo que el destino trae. Estas visiones muestran que lo sagrado es plural, puede ser personal o impersonal, trascendente o inmanente, distante o íntimo. Puede buscarse en la oración, en la meditación, en la contemplación de la naturaleza, en la filosofía o en el servicio al prójimo. Tal vez al final, el error no esté en tener imágenes distintas de Dios, sino en creer que solo una de ellas es verdadera. Tal vez al final, la pregunta ¿y si Dios no fuera quien imaginas?, no sea para obtener respuesta, sino para abrir espacio. Espacio para el silencio, espacio para la contemplación, espacio para que Dios, o el misterio, o el amor, o la vida, hable por sí mismo. El redescubrimiento de lo sagrado no exige abandonar creencias, sino hacerlas permeables, abiertas a la transformación. Si la imagen que tenías de Dios ya no encaja, no significa que Él se haya ido. Significa que te está llamando a conocerlo de otra forma. Y tal vez, en el fondo, ese sea el verdadero acto de fe. Caminar incluso cuando la imagen que nos guiaba se ha disuelto en el horizonte. Si esta reflexión tocó algo en ti, compártelo en los comentarios. ¿Qué imagen de Dios llevas hoy? ¿Y cuál quizá estés listo para dejar ir? Dale me gusta a este vídeo para que más personas puedan hacerse la misma pregunta, y suscríbete al canal para seguir explorando juntos las fronteras entre filosofía, teología y el misterio que nos envuelve. Recuerda, no estamos aquí para encontrar respuestas finales, sino para mantener viva el valor de preguntar.